Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Rivera Huertas, alumno del programa de Filosofía en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ESAC. Para esta oportunidad les presento una presentación personal, la cual consiste en mostrar los desarrollos ontológicos, biopolíticos y ecoteológicos de la modernidad. La presente presentación hará énfasis en los conceptos claros y contundentes que es la ontología, la biopolítica y la ecoteología. De igual manera se tendrá la confrontación acerca de estos conceptos referentes a la posmodernidad. Vamos a centrarnos acerca de qué es la ontología. Dicho concepto se refiere al pensador francés Jacques Derrida. Este concepto procede de un campo filosófico y cultural y combina las siguientes palabras: Hansai, hechizo o encantamiento, y ontología, la rama filosófica que se centra en la existencia y el ser. En términos generales, la ontología habla de la presencia de lo ausente, la permanencia que ya no se encuentra. Se emplea para especificar circunstancias en los elementos del pasado en las que se consideraban muertas o superadas. En el presente continúa teniendo vigencia. El hoy lo persigue y atrae el ayer. O sea, es como esa capacidad de no poder superar el pasado, de decir, lo del pasado no quedó pasado, que sigue teniendo vigencia hoy en día. Hablamos aquí de igual manera acerca de la música. Nosotros observamos que se asocia a un estilo musical en la década de los 2000 en el Reino Unido. Se tienen antiguas grabaciones, las cuales se empieza a observar de manera particular en la década de 1960 a 1980 en la cultura popular, usando de forma desconcertante y nostálgica, produciendo una percepción de lo perdido o fantasmagórico. O sea, una música relacionada es a todo lo relacionado en fantasmas, espectros, en fin. Observamos muy bien acá una imagen acerca de lo que es la ontología, acerca acá de lo fantasmagórico, lo espectrante. Segundo concepto, la biopolítica. Este concepto es abordado por el filósofo y teórico social Michel Foucault, que cuenta con dos historias: historia de la sexualidad y vigilar y castigar. Aquí nos habla más que todo es en la forma en la que el gobierno empieza a oprimir a sus dirigentes. En términos generales, nos dice que gestiona y regula la vida de las poblaciones a nivel político y social. Entonces, aquí muestra que no es solamente hablando de personas individuales, sino que también habla, por ejemplo, en aspectos mucho más centrales y generales como lo es la salud pública, la reproducción, la demografía y demás aspectos en vida colectiva. Una de las dimensiones principales, el control de la vida y de la población, implicando la gestión de los recursos humanos y biológicos de una sociedad, integrando las políticas relacionadas con la salud, la atención médica, la reproducción y la gestión de enfermedades. Cuenta con una preocupación debido a la regulación de el nacimiento, la mortalidad y otros aspectos demográficos, o sea, estudiando la escritura de los pueblos.
Luego se habla del gobierno de los cuerpos individuales, teniendo prácticas de disciplina como es la normalización, la vigilancia y la medicación de la vida diaria. Vemos acá una imagen que nos muestra un ojo pendiente acá de estas casas. Eso es el concepto de biopolítica, el gobierno pretendiendo, por decir así, controlar la vida de cada uno de los individuos. La ecoteología es, en pocas palabras, para uno poder resumir con estos dos términos. Ecoteología. Eco se refiere a el medio ambiente, la naturaleza. Y la otra raíz, teología, se refiere al estudio de Dios, lo sagrado. Aquí se empieza es a incluir la reflexión de enseñanzas religiosas planteando cuestiones medioambientales, o sea, haciendo una llamada de atención a los cristianos a decir, si usted es creación de Dios, por ende usted tiene que corresponder a esa creación. No es solamente que me siento creado por Dios y soy feliz. Si soy feliz, por ende, tengo que cuidar la casa común que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, así como se observa en esta imagen. Se ve muy bonito acá este planeta Tierra verde y una mano, o sea, la ecoteología está planteada en esta imagen. La ecología está en las manos de Dios, pero también está en las manos de nosotros. Dios, por eso es que nos da el planeta Tierra para que lo cuidemos, no para que empecemos a contaminarlo de forma abrupta. Ahora la confrontación con las respuestas de la posmodernidad, de esta perspectiva a la problemática de la modernidad. Entonces, la jauteología confronta las respuestas que la posmodernidad brinda a las problemáticas de la modernidad de diversas formas. Entonces, la jauntología discute en primera instancia la noción posmoderna acerca de que la antigüedad haya sido superada. Entonces, si el pasado continúa influyendo en el presente, eso es lo que se sostiene en la jauntología, inclusive cuando no es observable ni comprobable. Entonces, se empieza a mirar que los problemas de la modernidad se han ido transformando, pero no quiere decir que se tenga resuelto los inconvenientes, ¿no? Claro que no. Todavía se sigue con estos inconvenientes, estos problemas. Conforme esto, vamos a ver respuestas, van a haber tres de acá de la posmodernidad que se van a repetir en las tres, entonces lo vamos a leer solamente una vez acá y las otras simplemente la confrontación conforme al otro tratado, al otro concepto. Entonces la posmodernidad se dice que la modernidad fue un proyecto totalitario que intentó controlar todos los aspectos de la vida humana. En la geontología se dice que es un proyecto contradictorio y complejo que generó también formas de liberación y resistencia, diciendo que los humanos también podían liberarse, resistirse. Luego, la posmodernidad sostiene que la modernidad fue un proyecto eurocéntrico que ignoró a las culturas no occidentales. La jauntología se sostiene en qué? En que fue un proyecto globalizado, o sea, un proyecto de el mundo, un proyecto global que se adaptó a culturas locales. O sea, no fue algo egocéntrico tal como la posmodernidad trata de verlo. Luego, se dice que se empieza es a mirar que la modernidad en términos de género más complejo, aquí hablando de la mujer, donde la mujer no tenía oportunidades, donde la mujer se le veía como algo sin importancia. En la biopolítica, tal como nosotros vimos, es el gobierno implicado es en la vida del ser humano. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la biopolítica cuestiona que la realidad es una construcción social. Ellos no lo ven así porque ellos lo ven es como el imperativo, el mandato. Ahora,
La biopolítica, conforme a lo primero, empieza a sostener que la modernidad fue un proyecto biopolítico que intentó controlar la vida de los individuos por medio de la salud, el nacimiento y la longevidad. La biopolítica asegura que la modernidad fue un proyecto biopolítico que marginó a las culturas no occidentales por medio de las prácticas de sanidad popular, educación y bienestar social. Cuando hablamos en el anterior punto de que las mujeres empezaban a ser causa de sometimiento, padecimiento en la biopolítica, se dice que se oprime a las mujeres, pero por medio de prácticas relacionadas con la salud, educación sexual, la maternidad. Por último, la ecoteología, como hablábamos, eco, teo, entonces, ¿en qué se va a sostener la ecoteología? En que el hombre es parte de la naturaleza y que el hombre no es el centro del universo. Precisamente si hablamos de teología, hablamos que Cristo es el centro del universo y no el hombre tal como lo dice la posmodernidad. Entonces, acá miramos que en la ecoteología se mantiene un proyecto en el cual se intenta controlar la naturaleza, no de oprimir a los humanos, sino de proteger nuestra casa común. La ecoteología sostiene que la modernidad fue un proyecto ecolonialista que marginó a las culturas indígenas. Ya no hablando solamente de las culturas no occidentales, sino culturas indígenas. Y por último, se nos habla acá que la ecoteología sustenta acerca de la modernidad un proyecto ecolonialista marginando a las culturas indígenas, ya no hablando de el padecimiento, el sufrimiento hacia la mujer, sino por decir así algo mucho más justo. Las conclusiones. Entonces, empezamos a mirar no solamente la definición que se tienen de estos tres términos, sino que de igual manera se empezó a mirar el choque que estas tres empezaron a tener conforme a las directrices de la posmodernidad. Y fue muy interesante mirar cómo es que lo que se decía antiguo se pudo dar como ese choque, ese enfrentamiento. Referencias bibliográficas de las tres lecturas. Les agradezco a todos por su atención.